¿Qué tal? Soy Arata. Bienvenido de vuelta. En esta oportunidad te presento la tercera parte de las pistas del Chapter 2 de la mano de Mob Games, cuales nos están compartiendo información relevante para el próximo capítulo. Si no has visto las dos primeras partes, te invito a que las inspecciones, ya que en ella encontrarás otras evidencias muy diferentes a las que voy a mostrar en estas, y te van a ayudar mejor para entender la secuencia de los acontecimientos y comprender todas las referencias de este prometedor juego. Sin más preámbulos, ¡let's go! Primero que todo, hay que notificar de que ya está disponible la capacidad de poder añadir a tu lista de deseos el capítulo número 2 para las versiones de computadoras. El capítulo 2 será 3 veces más extenso que el capítulo 1. Vamos a ir a lo más profundo de la fábrica, tendremos que escapar del mismo y sobre todo evitar a toda costa ser encontrados por mamá. Los desarrolladores nos están insinuando que bajo ninguna circunstancia dejes que mamá te encuentre, y esto es algo a tener en cuenta porque incluso los propios desarrolladores temían infiltrar información sobre el juego, con miedo de que Mommy Long Legs los descubriese. Todo esto obviamente se hace bajo los términos de una broma, por supuesto, pero a pesar de ello, que los desarrolladores den guiños de que incluso ellos tienen miedo de hacer algo que a Mommy no le guste, es algo que hay que tener mucha precaución. Pero yo sí quiero que me encuentres, mamacita, qué linda que estás. Pasemos con la estación de tren, que consiste por ser muy, pero muy grande. Y una de las paradas más populares, las cuales este tren puede acceder, es la Game Station, las cuales dichas palabras en inglés concuerdan perfectamente con el letrero presentado arriba, y dicha estación destaca porque alrededor de sus instalaciones existen diferentes tipos de juegos recreativos para los niños, como por ejemplo túneles, toboganes, columpios, caballitos y demás juegos. Y aquí lanzo una de mis primeras suposiciones, las cuales consiste en que estas instalaciones eran utilizadas por aquellos padres e hijos de familia que participaban en los tours de fábrica que costaban $3 por persona, y que dicho pago les daba la oportunidad de obtener dichos beneficios. Los hijos se divertían mientras que los padres iban a sentarse a descansar. Existe una alta probabilidad de que los niños que participaron en estos tours de la fábrica no tuvieron absolutamente nada que ver y no fueron víctimas de los experimentos que se estaban realizando en lo profundo de la fábrica, debido a que estos niños iban acompañados de sus padres, que dudo mucho de que Playtime se hubiese arriesgado a utilizarlos como experimentos, teniendo en cuenta de que estos niños viven con familias, tanto de mamá como papá, que muy posiblemente hubiesen puesto sus demandas. Se crearía la controversia que dañaría la reputación de la compañía y por ende se hubiese levantado una investigación policíaca que llevaría a revelar todas sus ilegalidades. Caso contrario sucede con los niños del orfanato, debido a que no cuentan con la protección de sus padres biológicos, y el orfanato, apenas termina el papeleo, se desvincula completamente del asunto, y por ende estos niños sí son objetivo fácil para Playtime Co. Tenemos confirmación de que Bron el dinosaurio aparece en el capítulo 2, por lo tanto el teaser imagen que teníamos del brazo de Mommy Long Legs dibujando el contorno de la cabeza de Bron era una señal de que veríamos a este personaje muy pronto. Añadiendo un poco de iluminación, podemos ver de que el dinosaurio está cubierto de sangre justo como lo estaba en el tráiler del Chapter 1. Algo que puedes notar es que sus ojos no los tiene del todo abiertos. Una teoría de lo que puede estar sucediendo en este lugar va a depender muchísimo de la capacidad que tiene Bron para vernos. Es decir, si el dinosaurio está completamente ciego, deberemos tener mucho cuidado con el ruido que produzcamos, debido a que es posible de que la forma que tiene Bron para poder atraparnos es su capacidad aguda para escuchar sonidos tales como el Warden de Minecraft o los Lickers de Resident Evil. La otra teoría tiene que ver con que Bron esté parcialmente ciego, y esto significa de que sí puede ver, pero únicamente en sitios iluminados. Por lo tanto, tendría mayor peso de por qué estamos en la oscuridad, debido a que es la posición más segura para que el dinosaurio no nos pueda encontrar. El lugar donde se encuentra el dinosaurio ya lo habíamos visto en el tráiler del Chapter 2, donde se encontraba la estantería de varios juguetes, así como también de las 3 puertas de metal que se pueden observar en el fondo. En esta imagen podemos observar que el tren se topa frente a una puerta cerrada que tenemos que abrir utilizando la mano verde, la cual ya tenemos electrificada. Por lo tanto, para que el tren pueda seguir avanzando, posiblemente tengamos que escabullirnos hacia el otro lado de alguna forma,
para presionar un botón que posibilite la apertura de dichas puertas y el tren pueda avanzar. Todo esto haciéndolo mientras andamos a pie. Se puede observar que luego de la primera puerta, a poca distancia después existe una segunda puerta. Por lo tanto, pienso de que esto es así debido al complejo sistema de seguridad que tiene Playtime Co., ya que primero entran por la primera puerta, luego cierran la misma, evitando que alguien pudiese escapar, para que tiempo después se haga una inspección para garantizar que nadie se haya robado algún objeto de la fábrica, y posteriormente de todo esto que está en orden, se procede a abrir la segunda puerta. Existen dos imágenes del mismo lugar que fueron compartidas por los desarrolladores, mas sin embargo solo una de ellas se hará énfasis para encontrar pistas debido a las limitaciones que tiene una de ellas, que imposibilita el poder ver de forma clara los detalles debido a su resolución. Pero antes de descartar dicha imagen, vamos a presentar las diferencias que existen entre estas dos imágenes, las cuales podemos percatarnos de que una es una fase beta, mientras que la otra es el producto final. Lo primero a resaltar son palabras las cuales dicen Preview, que significa vista anticipada. Lo que podemos deducir es que posiblemente esta imagen se trate de una fase prematura de desarrollo que no representa el producto final, ya que en la otra imagen dichas palabras ya no están. Las texturas de los escombros que están por detrás de las escaleras tienen menos detalles una con respecto a la otra. Las tuberías amarillas superiores son de diferente color, así como también la tubería izquierda amarilla y la tubería roja del suelo también presentan diferencias. Los cables que van descendiendo tienen un patrón y orden diferentes, ya que en uno de los cables nunca se cruzan, mientras que en el otro sí lo hacen. Las tuberías más pequeñas, al igual que los pasamanos, también difieren en la coloración de los mismos. En conclusión, es el mismo lugar, pero con diferente fase de desarrollo. Ahora bien, de la información que podemos obtener de esta imagen, tenemos que existen telarañas por el sitio, por tanto la MILF araña ya estuvo aquí. Se encuentran escaleras al fondo, lo que nos permite el poder acceder a una segunda planta. A la izquierda podemos observar de que se encuentra una máquina que comparte ciertas similitudes con otra máquina que mostramos en la parte 2 de las pistas. La máquina que nos presentan ahora se caracteriza por ser mucho más grande y con más botones. Esta fábrica está lleno de restos de un pasado torcido. Habrá que ir profundo y preguntarle a Bunzo el conejo o quizás a PJ Pocapilar si tiene algunas ideas, o quizás mamá sepa. Con esto se nos confirma la existencia de un nuevo personaje conejo llamado Bunzo, y este personaje ya había hecho su aparición en el tráiler. Así es, ahí está. Tenemos nuevo personaje que se une a la fiesta. También se nos confirma el nombre de la oruga, que tiene como abreviatura PJ. Las iniciales en inglés pueden significar dos cosas: PJ de proyecto o PJ de pijama, y las dos pueden considerarse válidas, pero existe una alta probabilidad de que sea la segunda opción, y ya explicaré el por qué. Si consideramos la primera opción de que se trate del proyecto Pocapilar, tiene su base debido a que los científicos suelen nombrar a sus creaciones como proyectos, seguido de sus respectivos nombres. Un ejemplo de ello podemos mostrar con la última cinta misteriosa, la cual nombran al proyecto 1006, seguido de su nombre, el prototipo, por lo cual tendría sentido que fuese el caso, pero ahora veamos la segunda opción. Como ya mencionamos, existe una alta probabilidad de que PJ corresponda a la palabra pijama, debido a que existen en el juego bastantes indicios de ello. Primeramente, ya dijimos de que se trata de la oruga, y en una de las paredes donde sale representado se puede ver que lleva calcetines. En otra toma donde aparece su cabeza al fondo, no sé ustedes, pero a mí me parece que lleva una gorra, una de esas gorras características que uno suele llevar para ir a dormir. Y por último, existía una frase en la sinopsis del juego que decía mind-numbing puzzles, que significa acertijos que adormecen la mente. Todo lo anteriormente mostrado relaciona al querer dormir o querer descansar, y reforzaría aún más el hecho de que el PJ se tratase de pijama. Ahora bien, tenemos la palabra Pocapilar. Pug pertenece a una raza de perro muy popular, mientras que Pilar es la terminación en inglés de Caterpillar, que significa oruga. Haciendo un juego de palabras tendremos Pocapilar, mitad perro, mitad oruga, y que tiene mucho sueño y le gusta dormir. Seguido de esto nos presentan esta imagen, la cual nos presentan a la flor. Mucho cuidado con este personaje, que no es la primera vez que nos lo muestran. Están haciendo bastante énfasis a este personaje. Parece inofensivo, pero si te lo muestran en reiteradas ocasiones es que algo está tramando. Y como me habían mencionado en un comentario, tal vez sea la flor la que nos vigila por las cámaras. Así que no le quiten el ojo de encima, que esto está demasiado sospechoso. También se nos muestra a la grúa de agarre, la cual se nos mostró en el capítulo 1. Y aquí tengo una teoría, y consiste de que existe una posibilidad de que nosotros perdamos la mano roja en una fase temprana del juego,
lo cual es un problema muy serio debido a que hay ciertas puertas que requieren el uso exclusivo de esta mano, y si la perdemos no podremos avanzar. Por lo tanto, que se nos muestre la grúa es bastante importante, ya que la misma fue la responsable de darnos una de las manos en el capítulo 1, y justamente haya sido la mano roja que acabamos de perder, y por consiguiente es posible que tengamos a esta grúa en algún punto del gameplay para obtener una nueva mano roja. Con la presentación de estos dos personajes, podemos suponer que al ver la cabeza del conejo sin su cuerpo y oreja, sumado también que es muy posible de que todas las piernas de la oruga sean desmontables, y sin olvidar también al dinosaurio Bron, que en el capítulo 1 podíamos ver su cuerpo con partes faltantes, tanto de su cabeza como la de su cola, las probabilidades de que estos personajes pertenezcan a la categoría Swagnimal es de un 90%, por lo que podemos presentar lo siguiente. Como siguiente punto tenemos la mano verde, la cual nos detalla información las cuales nos presentaron en el tráiler, como la capacidad de transferir energía de forma inalámbrica y que te puedes agarrar a las tuberías que se encuentran suspendidas en el techo para llegar a otras zonas desviando esos abismos, así como también de ir a los más altos lugares en cuestión de segundos, gracias a que ahora te puedes impulsar para que el Grab Pack te lleve. Una de las imágenes que están presentando se parece muchísimo a una imagen que nosotros hemos visto con anterioridad, más propiamente de esta imagen que están viendo, y si comparamos ambas imágenes podemos ver de que existen diferencias. El abismo que se nos presenta es muchísimo más hondo en la imagen anterior, mientras que en la imagen nueva se puede ver el fondo de la misma, la cual no es tan profundo. Por lo tanto, se puede apoyar perfectamente una tabla de madera en la nueva imagen, cosa que en la imagen anterior no podía debido a lo hondo que estaba. Las baldosas que aparecen en nuestro lado antes del abismo de la imagen anterior, la baldosa roja estaba a la izquierda, mientras que la baldosa amarilla estaba a la derecha, mientras que en la nueva imagen se presenta una baldosa azul del lado izquierdo y una baldosa roja del lado derecho. En la imagen anterior solo existían tuberías únicamente en el techo, mientras que en la nueva imagen también aparecen las mismas, pero añadiendo una tubería vertical del lado derecho del muro. En la imagen anterior se podía apreciar el fondo, una puerta, mientras que en la nueva imagen es una pared curva. Por consiguiente, aquí hay dos posibles escenarios. La primera es que sí se trate del mismo lugar y que se hicieron modificaciones al pasillo de la imagen anterior debido a que era una fase aún en prototipo y que posteriormente, al hacer los ajustes pertinentes, tengamos ahora esta versión como la final, pero que siempre se trató del mismo lugar. El segundo escenario es que sean dos lugares que se encuentren cercanos debido a las similitudes de la pared y techo, pero son completamente distintos, por lo que tendremos que balancearnos por este pasillo lleno de abismos al menos 2 veces para continuar con nuestro recorrido. Pero esta segunda opción que acabo de mencionar la veo menos probable, debido a que en la habitación donde se encuentra el dinosaurio Bron ocurre un caso parecido en la que se encuentran también muchas similitudes, pero muy posiblemente se trate del mismo lugar, solo que modificaron aspectos con el tiempo, las cuales nos avisaron en el tráiler de que todas las imágenes son trabajos en progreso, lo que significa que estarán sujetos a cambios. Muchas gracias por ver el video. Muy interesante la información que nos han compartido los desarrolladores para poder conectar dichas pistas, teorizar un poco, para darle una explicación coherente de lo que posiblemente esté sucediendo en la fábrica. Muchas gracias por el apoyo que le ofreciste tanto a la primera y segunda parte de las pistas y por hacerme saber tus opiniones. Es bastante provechoso y gratificante poder mostrar estos detalles de este videojuego que le tengo mucho cariño, y esto sería todo por ahora y nos vemos en la próxima.